Nunca olvidaré la primera vez que mi abuelo me llevó a la granja. Tenía 12 años y, para mí, aquel lugar era un paraíso, campos infinitos de maíz, gallinas correteando y el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Mi abuelo solía decir que la granja era un mundo aparte, y ahora, años después, entiendo que no se refería solo al campo. Había algo diferente allí. Algo que nadie en el pueblo mencionaba. Todo comenzó durante la cosecha de otoño. Ese año, decidí quedarme unas semanas para ayudar a mi abuelo. Al principio, las mañanas eran tranquilas, levantarme antes del amanecer, ordeñar a las vacas, alimentar a los animales. Pero había algo extraño en el amanecer. A veces, mientras miraba los campos desde la ventana de la cocina, parecía que las sombras de los maizales se movían, no por el viento, sino por voluntad propia. Son imaginaciones tuyas, me decía mi abuelo, sonriendo, aunque sus ojos se nublaban por un instante antes de volver a brillar con normalidad. Una tarde, mientras caminaba entre los surcos para revisar el estado del maíz, escuché un murmullo. No era el viento ni los animales. Era algo que parecía provenir de la tierra misma, un susurro entrecortado que decía mi nombre. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Los campos estaban vacíos, y sin embargo, la sensación de ser observado me heló la espalda. Esa noche, tuve sueños extraños. Veía siluetas negras moviéndose entre los maizales, figuras humanas, pero distorsionadas, como sombras que habían tomado forma. Me desperté sudando, con la sensación de que algo me había tocado la mano mientras dormía. Al día siguiente, decidí investigar. Caminé hacia la parte más antigua de la granja, donde había un granero que mi abuelo apenas usaba. La madera estaba carcomida por el tiempo, y las puertas crujían al abrirse. Allí encontré una pequeña trampilla que nunca había visto antes. Al abrirla, una ráfaga de aire frío me golpeó la cara y un olor a humedad y tierra muerta me invadió. Bajé con cuidado, usando mi linterna. Lo que vi abajo me hizo retroceder. La bodega estaba llena de figuras envueltas en telas negras. No eran personas, al menos no del todo. Sus cuerpos se movían lentamente, como si respiraran, aunque estaban inmóviles. Sus sombras parecían extenderse por las paredes, fusionándose con la oscuridad. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada. Una de las figuras giró su cara hacia mí, y en lugar de ojos, tenía un vacío absoluto, negro y profundo. Sentí que mi mente se llenaba de recuerdos que no eran míos, cultivos quemados, animales muertos, hombres desaparecidos. Salí corriendo, tropezando por las escaleras, y llegué a la superficie jadeando. Mi abuelo estaba esperándome en la puerta del granero, con su típica sonrisa, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso. No debiste bajar allí, dijo en voz baja. Son las sombras de la cosecha. Cada temporada, necesitan ser alimentadas. No entendí lo que decía hasta que regresamos al campo al amanecer. Los maizales se veían normales, pero al caminar entre ellos, noté algo, las sombras de las plantas eran más largas de lo que deberían ser, y se movían con lentitud, como si respiraran. Escuché susurros nuevamente, esta vez más claros, aliméntanos, tráenos más, me giré, buscando a mi abuelo, pero él ya no estaba. Solo estaba yo, rodeado por los maizales que parecían vivos. Durante días, traté de ignorar la sensación de ser observado, pero las sombras comenzaron a seguirme incluso fuera del campo. En la cocina, en el establo, en la casa, siempre estaban allí, ondulando, murmurando. Intenté hablar con mi abuelo, pero cada vez que mencionaba las sombras, él cambiaba de tema con rapidez, como si tuviera miedo de algo que yo no podía ver. Una noche, escuché pasos en el granero. Era tarde, y todos los animales dormían. Me armé de valor y fui a investigar. Al abrir la puerta, las figuras estaban allí de nuevo, flotando ligeramente sobre el suelo. Esta vez no huí.
Me acerqué y sentí que algo me atraía hacia ellas. Una voz, baja y gutural, resonó en mi cabeza: tú serás el nuevo guardián de la cosecha. Sentí un frío que me paralizaba, y de repente, mis manos comenzaron a moverse solas, extendiéndose hacia las figuras. No pude resistirme. La luz de mi linterna se apagó, y todo se volvió negro. Sentí que me fusionaba con las sombras, que mi cuerpo se convertía en algo más, algo que podía moverse entre los surcos sin ser visto, que podía susurrar mi nombre y el de otros. Comprendí, aterrorizado, que había sido elegido para alimentar la cosecha. Que cada temporada, alguien debía convertirse en parte de las sombras para mantener viva la granja. Al despertar, estaba de nuevo en la cama de la casa principal, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Podía sentir las sombras respirando a mi alrededor, escuchando mis pensamientos, moviéndose con mi presencia. Cuando fui al campo esa mañana, noté que el maíz parecía más dorado que nunca, más grande, más fuerte. Y entendí que la granja tenía un precio que alguien debía pagar. Ahora, años después, cuido la granja. Mi abuelo desapareció hace mucho tiempo y nadie viene a preguntar por él. Yo hablo poco del campo, y cuando lo hago, nadie me cree. Pero en las noches, cuando el viento sopla a través de los maizales, escucho los susurros. Y sé que algún día, alguien más tendrá que escuchar, y alimentará la cosecha de sombras como yo. Porque en esa granja, nada crece sin un sacrificio. Nada sobrevive sin que las sombras sean alimentadas. Y yo me he convertido en su guardián. Nunca fui de quedarme mucho tiempo en casa de mis tíos durante las vacaciones, pero ese verano decidí probar algo diferente. La granja estaba en un pueblo olvidado por el tiempo, rodeada de maizales interminables que se mecían con el viento como si respiraran. Desde que llegué, sentí algo extraño, el aire parecía más denso, y un silencio pesado cubría el lugar cuando el sol caía detrás de los campos. Los primeros días fueron normales. Ayudaba en las tareas del campo, recolectaba hortalizas y alimentaba a los animales. Pero pronto empecé a notar que algo no estaba bien. Al caer la noche, mientras caminaba por el borde de los maizales, escuchaba un silbido. Al principio pensé que era el viento, pero no había brisa. Era un silbido claro, afinado, que parecía llamar mi nombre. ¿Hola? Pregunté una noche, con la linterna temblando entre mis manos. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta, solo un susurro distante que parecía venir de dentro del maizal. Me encogí de hombros, atribuyéndolo a mi imaginación, pero esa sensación de ser observado no desapareció. Cada vez que caminaba cerca de los surcos, sentía ojos que me seguían, invisibles pero presentes. Una tarde, mientras revisaba las cercas del campo, encontré un sendero que nunca había visto. Era estrecho, casi cubierto por el maíz, como si alguien hubiera caminado por allí cientos de veces. Sentí un impulso extraño de seguirlo. Caminé unos metros y escuché el silbido otra vez. Esta vez más cerca. Era un sonido casi humano, juguetón, pero cargado de algo oscuro. Me adentré más en el maizal, y cuanto más caminaba, más se estrechaba el sendero. Las plantas eran tan altas que apenas podía ver el cielo, y el sol comenzaba a desaparecer. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. El silbido se convirtió en un canto suave, repetitivo, como si alguien estuviera cantando entre los surcos. De repente, me di cuenta de que el canto me estaba guiando. No podía resistirme, era hipnótico. Me alejaba de la seguridad de la granja y me internaba más y más, hasta que el mundo exterior desapareció. La linterna se apagó de pronto, dejándome en una oscuridad absoluta. Todo lo que podía escuchar era aquel susurro, aquel silbido que ahora parecía reírse de mí. Comencé a sentir que el maizal se movía.
No era el viento, las plantas se inclinaban hacia mí, cerrándose a mi alrededor. Intenté retroceder, pero era como si caminara sobre tierra movediza. Cada paso que daba me llevaba más adentro, hacia un lugar que no existía en el mapa de la granja. El pánico me invadió y grité, pero mi voz se perdió entre los surcos. Pasaron horas, o tal vez minutos, no podía distinguir el tiempo. Mis pies estaban cubiertos de barro, mis manos arañadas por las hojas de maíz. Finalmente, llegué a un claro, un espacio pequeño en medio de la densidad de la vegetación. Allí, en el centro, vi algo que me heló la sangre, pequeñas figuras humanas, o lo que alguna vez fueron humanos, con los rostros desfigurados y los ojos vacíos. Estaban de pie en círculo, girando lentamente, y entre ellos, un niño más pequeño silbaba. Su silbido era la misma melodía que me había seguido desde el borde del campo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si la gravedad del maizal me hubiera atrapado, manteniéndome en su centro. El niño levantó la cabeza, mirándome con aquellos ojos sin vida, y por primera vez sentí que no estaba solo. Las figuras comenzaron a girar en mi dirección, moviéndose con lentitud pero con determinación. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero de repente escuché un grito a lo lejos. Era la voz de mi tío, llamándome. Las figuras desaparecieron en un parpadeo, y el claro se desvaneció, dejando solo los surcos de maíz a mi alrededor. Corrí sin mirar atrás, siguiendo la voz de mi tío hasta que salí del maizal, jadeando, temblando. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía los surcos meciéndose, escuchaba el silbido lejano que parecía venir de todas partes. Intenté contárselo a mi tío, pero solo se rió y dijo que era fácil que la mente jugara trucos en un lugar tan aislado. Sin embargo, noté que su risa era forzada y que sus ojos evitaban mirar hacia los campos. Al día siguiente, decidí explorar otra vez, esta vez con más cuidado. Llevé una cámara y un teléfono para registrar lo que pudiera. Caminé por el borde del maizal, siguiendo el sendero, pero esta vez no había rastro de claro, ni de figuras, ni del niño que silbaba. Solo silencio. Y aún así, sentía que algo me observaba. Durante las semanas siguientes, los silbidos continuaron, cada vez más insistentes, especialmente por las noches. Me despertaba en medio de la oscuridad escuchando esa melodía que me llamaba desde lejos, desde los surcos que rodeaban la casa. Comencé a dudar de mi propia mente. Mis tíos no notaban nada extraño, y cada vez que mencionaba los silbidos, me miraban con una mezcla de lástima y desaprobación. Una noche, decidí enfrentar lo que fuera que estaba allí. Salí con una linterna y una navaja, determinado a descubrir la fuente. Caminé hasta el borde del maizal y escuché el silbido más cerca que nunca. Esta vez no era un sonido lejano, sino que parecía rodearme, penetrando en mis oídos y en mi mente. Comencé a caminar, y las plantas se inclinaban hacia mí, como queriendo atraparme. Siempre pensé que la granja de mis tíos era un lugar tranquilo, ideal para escapar del caos de la ciudad. Cuando llegué aquel verano, me sentí afortunado. Estábamos solos en medio de campos interminables, rodeados de vacas, gallinas y un granero antiguo que parecía salido de una postal. Nunca imaginé que aquel lugar guardaba un horror que cambiaría mi vida para siempre. Los primeros días fueron normales. Ayudaba en las tareas, ordeñaba vacas y recogía huevos. Pero una tarde, mientras revisaba el granero, noté algo extraño. Entre las sombras de la madera vieja, algo brillaba, pequeños destellos, como si un par de ojos me observaran desde la oscuridad. Me acerqué, pensando que era un reflejo de la luz, pero cuanto más me acercaba, más sentía que aquellos ojos me seguían, fijos en mí. Decidí ignorarlo, aunque no pude dormir bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos brillantes mirándome,
moviéndose entre las sombras del granero. Al día siguiente, cuando regresé, el granero parecía diferente. Las tablas de madera crujían de manera extraña y un olor acre a metal y a tierra húmeda llenaba el aire. Los ojos estaban allí de nuevo, más cerca, más numerosos. Con el paso de los días, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que entraba al granero, encontraba rastros extraños, excrementos que no pertenecían a ningún animal conocido, marcas en el suelo que parecían huellas humanas deformadas, y lo peor, restos de pelo, mezclados con algo que parecía piel. Sentía que alguien, o algo, había estado allí observándome, siguiéndome. Una noche, decidí enfrentar lo que fuera que me estaba acechando. Llevé una linterna y entré al granero. La luz iluminó un rincón, y lo que vi me congeló la sangre, decenas de ojos brillando en la oscuridad, pegados a cuerpos retorcidos y mutilados de animales que había criado. No eran simples animales, habían sido transformados, sus cuerpos estirados, combinados con otros, grotescos. Podía distinguir partes humanas mezcladas con vacas, pollos, incluso perros. El olor era insoportable, pero lo peor era la sensación de que aquellos ojos me miraban con inteligencia. De repente, sentí un movimiento detrás de mí. Me giré y vi algo imposible, un cuerpo grande, cubierto de pelo y piel de diferentes animales, con múltiples ojos que me seguían. Se movía con agilidad, silencioso, y sabía que no podía huir. Intenté gritar, pero un chillido gutural salió de la criatura antes que de mí. Se lanzó hacia mí, y en ese instante entendí la verdad, el granero era un laboratorio de horrores, un lugar donde alguien, o algo, experimentaba con los animales, y probablemente con humanos. Corrí hacia la salida, tropezando con los restos de animales y cuerpos extraños. Sentí que la criatura me perseguía, pero al llegar a la puerta del granero, ésta desapareció en la oscuridad, como si se hubiera desvanecido en las sombras. Mi corazón latía a 1000 por hora y mis manos temblaban, pero sabía que no estaba a salvo. Cada vez que pasaba por el granero, los ojos estaban allí, observándome, recordándome que aquello no había terminado. Esa noche, escuché ruidos extraños fuera de la casa. Voces distorsionadas, gruñidos y pasos que no coincidían con ningún animal conocido. Me asomé por la ventana y vi siluetas moviéndose entre los campos, grandes y deformes, con ojos que brillaban como faros en la oscuridad. Traté de cerrar los ojos y dormir, pero era imposible, los ojos estaban en todas partes, incluso en mis sueños. Decidí investigar más. Durante el día, me escabullía hacia el granero, tomando notas y fotos con la cámara de mi tío. Lo que encontré fue aterrador, símbolos extraños grabados en las paredes, restos de experimentos pasados, y un diario antiguo que relataba horribles experimentos de fusión entre animales y humanos. El autor parecía obsesionado con crear seres perfectos, combinando diferentes especies para obtener fuerza, visión y agilidad. La última entrada decía algo así: los ojos observan todo. Nunca se detendrán. Nadie escapa del granero. Fue entonces cuando comprendí que yo estaba siendo observado desde hacía semanas. La criatura que me atacó no era única, había muchos de ellos, escondidos en el granero, los establos, y probablemente entre los campos. Sus ojos estaban en todas partes, vigilándome, esperando el momento para atraparme. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe fuerte en la ventana. Miré y vi un par de ojos gigantes mirándome desde la oscuridad. Me levanté y corrí hacia el granero, decidido a enfrentar mi destino. La puerta estaba abierta, como si me esperaran. Entré, y allí estaban todos, los cuerpos deformes, los ojos brillando, y la criatura más grande, justo frente a mí. Intenté luchar, pero mi fuerza era inútil. Sentí sus garras sobre mí, y luego oscuridad. Desperté horas después, en medio del campo, con la luz del amanecer iluminando los maizales. No había rastros de los cuerpos, del granero,
ni de las criaturas. Pero los ojos aún estaban en mi mente. Desde entonces, no puedo acercarme a ningún granero ni a ningún establo. Cada sombra, cada movimiento en la oscuridad, me recuerda que están ahí, observando. Que los ojos del granero nunca olvidan. A veces, por la noche, escucho pasos en el techo y un parpadeo de luz que no proviene de ninguna lámpara. Sé que volverán. Sé que aquel verano no terminó, que la granja no estaba vacía, y que los ojos siguen esperando, alimentándose del miedo. Y yo nunca podré escapar de su vigilancia. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.